Sección número 2 del libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña. La número 2 se llama Problemática de salud mental en Puerto Rico. En un plan de prioridades del programa de salud mental de la década del 80, se adujo a dos hechos como posibles causas de la alta incidencia de trastornos mentales. La primera fue que la transformación económica vertiginosa a la que Puerto Rico fue sometido durante las últimas décadas de ese tiempo causó a su vez altas dosis de presión o estrés en la población. Y número 2, las situaciones de competencia sumadas al hacinamiento poblacional que estimulan el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Sabemos que las afirmaciones hechas en torno a la situación crítica de salud mental en Puerto Rico pudieron traer como consecuencia la profecía de autocumplimiento, haciendo creer que Puerto Rico es un pueblo enfermo e incapaz. Nos parece entonces que lo que correspondía hacer en ese momento es un cuadro descriptivo de la situación a base de las estadísticas que había disponibles para tratar de describir y señalar las causas de la problemática, de modo que no se tenga la visión equivocada de que la población puertorriqueña está genética o culturalmente predispuesta a la psicopatología, como declaran los mitos. El informe anual de la década del 80 señaló que el problema de salud mental constituía la amenaza número 1 a la salud de nuestro pueblo. En la página 18, esta aseveración se ha repetido año tras año hasta el presente y ahora se considera que la salud mental en Puerto Rico es pésima y precaria. En ese mismo informe se señalaron otros datos estadísticos que se expusieron para entender un poco la problemática de la enfermedad mental y se habló sobre la población estimada de la isla en el 90, que era de 3.352.000 personas, representando una densidad poblacional de 956 personas por milla cuadrada, notándose que en esta división se incluyeron áreas geográficas no habitables ni habitadas en el país, lo cual eleva la densidad poblacional real en las áreas habitadas. Luego se indicó que el 72% de la población vivía en el nivel de bajo pobreza y que más del 60% de la población recibía cupones o cheques de alimentos. También se indicó que solo 34 de cada 100 personas en Puerto Rico estaban empleadas, tomando en consideración que de esas 34 personas, 1% era constituido por extranjeros y que al tener en cuenta esto, se decía que solo 30 puertorriqueños de cada 100 o menos eran empleados. Esta situación continuó agravándose en todas las demás años y décadas. Existe un alza alarmante en el índice de delincuencia y violencia. Estaba así en aquellas décadas finales del siglo XX y también esto ha continuado creciendo y se ha dicho en la prensa del país, se ha sobresaltado sobre todos los puntos de violencia doméstica, todos los puntos de violencia en generalizada. La mayor parte de los clientes que fueron atendidos en aquel momento por el Departamento de Salud en el área de salud mental estaban entre las edades de 25 a 54 años. Estos son los años más productivos de la vida durante los cuales son contribuyentes potenciales a la economía del país y que también sufren muchísimos estrés y distintas cosas que le afectan a la salud mental. En el tema de salud mental hay un documento importante titulado Análisis de la Salud de Puerto Rico, Salud Mental. Este artículo fue redactado y presentado por Enrique Rivas Mas, Nicolás Fernández Cornier, Andrés Torres Rivera y Carmen Parrilla Cruz, y presenta un recuento histórico del tema de salud mental en Puerto Rico y de los servicios ofrecidos y programados a estos efectos. Todo el recuento expone las leyes y métodos desarrollados, establecidos e implantados por Estados Unidos en sus estados y en Puerto Rico. Uno de los puntos sobresalientes en dicho recuento es la programación e implantación de la reforma de salud, incluyendo salud mental a partir del 1992. En dicho modelo se iconizó el concepto de Managed Care, traducido como cuidado coordinado
o cuidado dirigido. Los autores sintetizan el modelo indicando, y cito, el concepto Managed Care, cuidado coordinado dirigido, fue implementado sin los estudios de rigor correspondientes a las necesidades de la población que iban a servir. El concepto primordial era reducir los gastos económicos haciendo los servicios médicos más eficientes. Los resultados obtenidos no llenaron esas expectativas. Al añadirle compañías con fines de lucro, el resultado no ha sido de eficiencia o costo efectivo y no ha ofrecido ventajas económicas. Cierro la cita. Con respecto a la prevalencia de servicios de salud mental en Puerto Rico, los autores también dicen que la isla de 3.435 millas cuadradas, que presenta una población de 3.806.610 personas en el censo del 2000, de los cuales 2.716.509 eran adultos y 1.092.101 niños y adolescentes, convirtiéndole la isla en un área de una densidad poblacional bien alta en el mundo, con sobre 1.100 personas por milla cuadrada. Esto representa un aumento significativo desde el 1990, donde eran 956 millas o personas por milla cuadrada. Según el Plan for Comprehensive Mental Health Services for Adults with Severe Mental Illness and Children and Adolescents with Seriously Emotionally Disturbances para el 2004, los adultos atendidos durante el año 2003 fueron 132.052, 118.210 fueron atendidos por la reforma y 13.842 por ASMSCA, que decimos AMSCA. Se estimó que el 55% atendido por la reforma reunía los criterios de enfermedad mental severa y el 90% atendido por AMSCA presentaba los mismos criterios. En fin, quedaron sin recibir servicios 147.998 o el 65.6% del total de 225.470 adultos con condiciones mentales severas. Entre los niños y adolescentes con enfermedad mental severa atendidos figuraron 32.521, de los cuales el 50% presentaban disturbios emocionales severos. Y quedaron sin recibir servicio 42.865, es decir, 72.5% de los que necesitaban los mismos. Entre la población envejeciente se ofrecieron servicios a 24.797 y se quedaron sin recibir servicios cerca de 26.456, es decir, 51%. El estudio incluye que la mayor incidencia de suicidios en Puerto Rico se observa entre varones de edad reproductiva de 20 a 54 y las mujeres lo intentan más veces, pero más hombres mueren, es decir, mueren un 88.9% de los hombres versus un 11% de las mujeres. Los hombres tienden a utilizar mayormente los métodos de armas de fuego y ahorcamiento y las mujeres el envenenamiento. Desde este informe de 1990 al 2002 se presentaron altas cifras de mortalidad por abuso de sustancias controladas, legales e ilegales, y alcohol, donde los hombres presentan más casos que las mujeres y además presentan estadísticas desde el inicio muy temprano en alcohol y drogas por parte de estudiantes de escuela intermedia y superior. Un segundo estudio muy interesante se llama La salud mental en Puerto Rico, una mirada desde la estadística y las políticas públicas, publicado en el 2012. Los autores: Iria Rosario Nieves, Ana Plaza Montero, Arvin Báez Rivera y Hernán Avera. Sobre la reforma, estos autores comienzan diciendo que el sistema de cuidado dirigido Managed Care se han suscitado muchas críticas sobre el aspecto de la prestación de servicios, sobre la cual permea la postura que aún no se ha podido establecer una reforma adecuada que sirva de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y seguimiento del paciente. La Organización Panamericana de la Salud en el 2007 indica que entre algunas de las debilidades del sistema de cuidado dirigido se ha encontrado que, y cito, se han afectado los programas de prevención primaria y secundaria de forma continua, uniforme y sistemática. Hay ausencia de un verdadero sistema de salud comprensivo, integrador, racional y costo efectivo que responda a las necesidades y aspiraciones de salud de los puertorriqueños. Cierra la cita. La recopilación y el análisis de datos para la formulación de política pública se redujo sustancialmente. Se ha dado mayor énfasis al tratamiento agudo del paciente en detrimento de actividades de prevención, promoción y protección de la salud. Los autores añaden que el sistema establecido a partir de la reforma no provee soluciones adecuadas a personas con problemas agudos y persistentes de salud mental, pues la misma se basa en tratamientos cortos y de estabilización, dejando a las familias el problema de manejo de salud mental de pacientes con problemas severos de salud mental. Ellos añadieron una tabla de los psicólogos activos con licencias en Puerto Rico. En términos femeninos hay 1.886, que es el 76.4, y masculinos 581, que son 23.5, para un total de 2.467. Y estos se dividen de esta manera. En Arecibo hay 214, 8.7, en Bayamón 264, 10.7%, Caguas 316, 12.8%, Mayagüez 162, 6.6%, Aguadilla 99, que es un 4%, Ponce 259 con un 10.5%, en el área metropolitana son 1.123 que constituyen el 45.5% y en Fajardo 31 que son solamente el 1.3%. Psicólogos con maestría hay 1.283 que representan el 52% y con doctorado 1.179 que constituyen el 47.8%. También se ha dicho que la proporción de psiquiatras con la población es de 10.5, sobre todo 10.5 psiquiatras por 100.000 pacientes o personas, y eso es en el área de San Juan. Y en la isla solamente son 3.32 por 100.000. Así es que es una cifra bastante precaria. Lamentablemente observamos, vivimos, escuchamos muchos casos de problemas de salud mental en Puerto Rico y todos los sectores de la población. Observamos en las narrativas de los autores examinados que todo programa de salud responde a implantaciones diseñadas, dirigidas y evaluadas por la metrópolis colonizadora, que ordena qué y cómo hacerlo a cambio de los dineros asignados, de la excesiva burocracia requerida para otorgar los presupuestos y para que no le pidan que devuelvan ese dinero. Esto sucede porque nosotras y nosotros no tenemos la soberanía y autorización para diseñar, implantar y ofrecer el servicio que necesita nuestra población de acuerdo al contexto y las necesidades. Es por eso que se levantan los cuestionamientos y las quejas por doquier. Los gobernantes y administradores son los intermediarios colonizados entre el colonizador de Estados Unidos y los pacientes colonizados que no tienen el poder ni la voluntad ni el interés de resolver, porque para ellos su único interés es su dinero, estatus y complacer y ser como el colonizador. Toda esta realidad la resalta Yuval Noah Harari, que es profesor en la Unión Hebrea de Jerusalén y filósofo e historiador. Él se relaciona con la élite internacional, es decir, el 1% de los que mandan y obtienen riquezas, lo que los planes de la misma son, número 1,
reducir la población lo más que puedan, porque sus inventos, sobre todo tecnológicos, hacen que la mayoría parte de la población y los trabajadores se conviertan en lo que se llama, en inglés le dicen useless o inútiles, y que además ya están hipnotizados. Y además, como plantea Harari, quieren hackear para que hagan lo que la élite dominante quiere que hagan, y que por ese hackeo van a entrar en la intimidad bajo la piel para que sean como ellos desean. Al convertirse en inútiles o useless, que se sientan entonces worthless, es decir, sin valor, característica que Harari dice que es peor para la psique, que les causa más sufrimiento que el sentido de ser oprimido. Es decir, es una causa fuerte para la enfermedad mental. Y esto está produciendo suicidios. La solución que da la élite, dice Harari, es entretenerlos con juegos computadorizados o en teléfonos, porque no va a haber trabajo para tantas personas. Y le añadirán drogas legales e ilegales. Las ilegales que están corriendo por todos sitios, como el fentanilo, y las legales que una familia que se llama Sackler se hizo millonaria con estas drogas legales, especialmente con el Oxycontin, y que luego se destruyó su negocio porque habían causado muchas muertes. Por tal razón, entonces es que la enfermedad mental está tan crítica. La crítica situación desesperante lleva a miles y miles de personas a buscar soluciones que, lejos de constituir una alternativa al alcance de las necesidades y de sus recursos, lo que ocurre es que se convierten en imposibles de llevar a cabo. Más aún, muchas de las nuevas modalidades son excelentes vehículos de enajenación y excelentes medios para fortalecer la fértil psicología mágica y virtual en nuestros pueblos. La situación precaria de las condiciones de salud mental en Puerto Rico nos llevó a indagar sobre las variables asociadas a la psicopatología en Puerto Rico, que es lo que vamos a indagar en la próxima sección. Continuación del libro Hacia una psicoterapia puertorriqueña, sección 3, titulada Algunas variables asociadas a la psicopatología en Puerto Rico. El concepto de psicopatología o enfermedad mental se ha discutido en la psicología estadounidense como equivalente a conducta anormal, desajustada o desadaptada. Aunque con sus particulares diferencias, todos los autores que escriben sobre el tema coinciden en definir al enfermo anormal, desajustado o desadaptado como aquellas personas cuya conducta no se conforma a los patrones o normas establecidos por la sociedad imperante. Para tratar de explicar las causas de la psicopatología o de la conducta anormal, se han desarrollado múltiples modelos. El modelo médico o biológico postula que la conducta anormal es el producto de un mal funcionamiento orgánico, fisiológico o neurológico. Este modelo imperó por mucho tiempo. Por tanto, considera que el tratamiento debe ser médico mediante el uso de fármacos, medicamentos, choques eléctricos, cirugía y otros más parecidos. El enfoque psicológico ha desarrollado a su vez varias explicaciones, comenzando por la visión psicoanalítica que considera la conducta anormal como producto de procesos intrapsíquicos no observables. De ahí que la intervención terapéutica se canaliza con el objeto de ajustar tales procesos. Por otro lado, el marco conductista concibe la conducta anormal como aprendida a través del refuerzo, fortaleciendo así el enlace entre estímulo o respuesta. Por tanto, el tratamiento va dirigido a reestructurar el aprendizaje para formar patrones de conducta adaptativos. La corriente racionalista, por su parte, postula que los desajustes de la conducta son productos principalmente de ideas irracionales,
De ahí que el tratamiento se fundamenta en la erradicación de tales ideas. Posteriormente se han comenzado a considerar las variables sociales como causales de la conducta enferma, anormal o desajustada, dando lugar a lo que se ha venido llamando el modelo psicosocial. Una corriente posterior que incluye el elemento biológico se ha llamado biopsicosocial, y dicho término es más común ahora en Puerto Rico. El ataque más fiero que se lanzó sobre el concepto de enfermedad mental llegó a cuestionar la existencia real de la misma. Se afirmaba que la enfermedad mental es un mito y que se ha tratado incorrectamente de dar una solución médica a problemas humanos que no son médicos. En mi caso, desarrollo un componente teórico para la conducta humana como el producto de fuerzas externas y ambientales, entre las cuales se incluye la geografía, la historia, la cultura, recursos materiales y ambientales, actuando a través de las fuerzas o causas internas que he llamado dotación biológica, composición neurológica y química y los procesos cognitivos, afectivos y perceptuales. No obstante, para los fines de la investigación que voy a reportar, adoptamos como definición operacional de la enfermedad mental los problemas o quejas principales manifestados por los que se expresaron y que acudieron a solicitar servicios psicoterapéuticos sin que ello implique que los consideremos enfermos. En los informes anuales de Departamento de Salud y sobre salud mental se señaló desde los 1980 que el problema de salud mental constituye la amenaza número 1 a la salud de nuestro pueblo y continúa siendo esta una aseveración de muchos en la sociedad. Por tal razón, entendemos que es necesario utilizar estudios empíricos que nos lleven a reconocer las variables que más se asocian con dichos problemas en nuestra población. Este estudio es un esfuerzo sobre el cual vamos a exponer la metodología y algunos de los resultados más importantes en los primeros intentos o uno de los intentos de analizar científicamente las variables asociadas a la psicopatología en Puerto Rico. Con respecto a la metodología, se revisaron 670 expedientes clínicos de distintos niveles socioeconómicos de ambos sexos y 3 categorías de edades, es decir, incluimos niños, adolescentes y adultos. Los expedientes evaluados para propósitos de colección de datos se obtuvieron de distintas instituciones y prácticas privadas de las áreas norte, este y oeste de la isla. Tanto el nombre de las instituciones como de las personas se han mantenido en estricto anonimato para proteger el principio de confidencialidad. Para la clasificación o categorización del problema principal se diseñó un formulario con las siguientes categorías: insuficiencia en el ingreso, desempleo, insatisfacción con el empleo, insatisfacción con la vivienda, problemas de salud física, problemas matrimoniales, problemas familiares, insatisfacción con la educación, insatisfacción con el ambiente social, timidez, culpabilidad, inseguridad, suicidio, alto nivel de ansiedad, depresión, baja autoestima y falta de objetivos e incentivos para vivir. Se analizaron los casos estableciendo primero el diagnóstico más frecuente por el nivel económico, por sexo y por edades. Además, se establecieron las causas y antecedentes por nivel socioeconómico, edad y sexo. Varios análisis estadísticos simples y complejos se utilizaron para analizar estos resultados. Luego de categorizar los trastornos emocionales y conductuales más comunes por nivel socioeconómico, edad y sexo, y de analizar las causas expresadas y observadas con los métodos estadísticos, los resultados arrojaron las siguientes diferencias. La distribución de frecuencia por nivel socioeconómico.
De los 670 expedientes, el 75% de los casos provenían de familias de bajos ingresos, por ejemplo, de entre $800 mensuales o menos. Casi la mitad estaban desempleados y su ingreso provenía exclusivamente de cupones de alimento. Un total de 25% de los casos pertenecían a ingresos promedios o sobrepromedios, es decir, 1.000 mensuales o más. Las comparaciones son las siguientes. Categorización según sintomatología dominante. Los resultados demuestran que entre los síntomas predominantes se encontraban altos niveles incontrolables de ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de objetivos o metas y falta de incentivos para vivir y tendencias suicidas. El análisis estadístico categorizado por nivel socioeconómico reflejó, bajo la categoría de neurosis de ansiedad, se agruparon cerca del 50%. Otros casos fueron codificados bajo neurosis depresiva y los restantes fueron agrupados con códigos denominados como esquizofrenia depresivo-afectiva. La distribución de frecuencia arrojó diferencias significativas entre estas categorías. En las clases de ingreso promedio o sobrepromedio, los resultados reflejaron lo siguiente. Entre los del grupo de ingresos promedio y sobrepromedio se reflejó que un 45% reflejaba neurosis de ansiedad, un 20% neurosis depresiva y un 34% reflejaba o delataba psicosis. Además de eso, en los de bajos ingresos, un 51% reflejó neurosis de ansiedad, un 41% neurosis depresiva y un 8% esquizofrenia depresivo-afectiva. En el análisis de la etiología de la psicopatología analizada, se encontraron diferentes causas para las personas de bajos ingresos y para las personas de altos ingresos. Para las de bajos ingresos reflejaron las siguientes causas: el desempleo, la insatisfacción de su empleo cuando lo tiene, bajos ingresos que no remuneran adecuadamente su trabajo, insatisfacción con servicios médicos y sociales, insatisfacción con la vivienda, condiciones pobres de salud y falta de recreación. En un análisis estadístico de regresión múltiple y subsiguientemente en análisis trayectorial de causas, que en inglés se llama Path Analysis, se alimentaron las variables anteriores como causales de psicopatología reflejada y surgió el siguiente modelo. Es un modelo donde se contienen las siguientes variables: la variable de la vivienda, el ingreso, la salud física y la recreación. En el caso de los ingresos, aportó a la ecuación un 0.38, es decir, 38%. La vivienda, 23%, la salud física, 0.18 y la recreación, 0.10, explicando así el 89% de la varianza a un nivel de 0.001, es decir, que esto se repetía por 99%. Para las clases de mayores ingresos, las etiologías difieren y utilizando el mismo modelo para la comparación, se reflejó que en las de mayores ingresos, el ingreso solamente aportaba el 11%, la vivienda 0.05, salud física 0.03 y la recreación 0.09. Y este modelo explicaba solamente el 28% de la varianza o variabilidad. De modo que al no explicar un porcentaje significativo de la variabilidad, se alimentaron otras variables que produjeron un modelo más adecuado para los de altos ingresos. Ahí se incluyó, por ejemplo, una de las categorías que ellos habían presentado como la soledad y los objetivos para vivir. Y en este caso, la soledad aportó un 68% y el objetivos para vivir 0.22 o 22%, es decir, un 90% de la varianza o variabilidad. Para las clases de ingresos bajos se alimentaron las mismas variables y el modelo resultó diferente, es decir, con baja aportación a la variabilidad,
aportando un 34%, donde la soledad era el 25% y la falta de objetivos para vivir 0.09 o 9%. Interpretaciones. Los resultados demuestran que entre los síntomas predominantes se encuentran altos niveles incontrolados de ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de objetivos y de incentivos para vivir con tendencias suicidas. El análisis estadístico comparando la incidencia psicopatológica por nivel socioeconómico revela que 3 de cada 4 de los casos estudiados provienen de un sector social con bajos ingresos económicos, en su mayoría desempleados, cuyo ingreso proviene únicamente de ayudas gubernamentales. Las causas de enfermedades mentales para las personas de bajos ingresos se manifestaron ser el desempleo, la insatisfacción de su empleo cuando lo tiene, bajos ingresos que no remuneran adecuadamente su trabajo, insatisfacción con la vivienda, insatisfacción con servicios médicos y sociales y condiciones pobres de salud física. En tales casos se desarrollan en las primeras fases de la enfermedad sentimientos de impotencia, frustración, ansiedad, depresión, falta de metas y objetivos que degeneran más tarde en tipos de psicosis con manifestaciones alucinógenas, fantasías y delirios de grandeza. Este tipo de psicosis no orgánica se interpreta como mecanismo adaptativo de enajenación de la realidad, pretendiendo satisfacer necesidades a través de un mundo irreal o virtual, creando fantasías y alucinaciones. Para las personas de mayor ingreso, las causas difieren, ya que generalmente pueden obtener satisfacción en el empleo, en la vivienda, en la salud, que logran a través del dinero, las relaciones sociales, especialmente las políticas. No obstante, los casos estudiados reflejan niveles de ansiedad, soledad y falta de objetivos para vivir. En estos casos, sin embargo, la psicogénesis se fundamenta no en la insatisfacción de estas necesidades, sino en la incapacidad de desarrollar objetivos y actividades interpersonales que no están motivadas por el egocentrismo o el individualismo. Esta incapacidad de tener objetivos comunes y cooperativos surge del aprendizaje de unos valores que se fundamentan en el individualismo y engendran egoísmo a través de los medios de socialización. Por tanto, la inefectividad de los métodos psicoterapéuticos convencionales son inefectivos. Si bien es cierto que ofrecen ayuda temporal a los pacientes, no se logran cambios ni conclusiones permanentes, ya que no atacan las verdaderas causas de la enfermedad. En su mayoría tienen como objetivo fundamental tratar de que el paciente se ajuste a las situaciones que lo circundan. La mayor evidencia de su inefectividad es que a pesar de las miles de investigaciones realizadas, el índice de enfermedad mental en Puerto Rico continúa siendo alarmante. Este no es el primer análisis en esta dirección. En Estados Unidos se encuentran actualmente resultados similares y peores, más dramáticos. De ahí que no podrá erradicarse la enfermedad mental hasta que no se satisfagan las necesidades de empleo, vivienda, salud y buena alimentación de las clases de bajos ingresos en nuestra sociedad. Por más asignaciones federales, de dinero federales, para estos programas no se va a resolver. Y mucho menos si le incluimos a eso la burocracia y además de eso, la necesidad de esos intermediarios de cumplir solamente las órdenes de los superiores que solamente quieren obtener ganancias. Para las clases de ingresos económicos más altos, la alternativa psicoterapéutica más adecuada sería la terapia grupal que le devuelva o le permite desarrollar objetivos comunes por lo menos parcialmente. Estos les servirán de incentivos para vivir, ya que evidentemente la sola satisfacción de sus necesidades como individuos separados de un grupo social no es suficiente para evitar la degeneración psíquica o trastornos mentales. Concluyendo, es necesario, además de seguir investigando y diseñando e implantando modelos propios que tomen en cuenta nuestras necesidades reales. Un proyecto educativo dirigido al autoconocimiento de la salud física y mental y a un programa de prevención como los señalados por algunos de nuestros investigadores, de nuestros servidores,
y de nuestras autoridades va a contribuir mucho a ese desarrollo y que el énfasis educativo sea de cómo soy, cómo vivo, cómo quiero ser, más que otros programas ideológicos que nada tienen que ver con nuestra realidad de salud física y mental. Fin de la sección 3, algunas variables asociadas a la psicopatología en Puerto Rico. Este final dice, en el presente se le añade al problema de salud mental la guerra de los carteles de aseguradoras que tienen un supernegocio y solo les interesa las ganancias brutales, como se hizo millonaria la familia Sackler fundadora de Purdue Laboratory, que ya está cerrado por malpractice, explotación y robo. A este grupo se le añaden las y los propagandistas médicos que cobran por ello y los medios masivos de comunicación que hacen un teatro dramático sobre la promoción de estos planes médicos a los que se han adscrito los supuestos periodistas y unos analistas o analistas. Ante esto que exponemos sabemos que hay personas que hablan de ciencia y supuestos datos como hacen compañías grandes de fármacos y terminan siendo descubiertos como la familia Sackler y otros del momento que no puedo mencionar, porque los datos no son datos puros, sino viciados y manipulados para las ganancias. Continuemos con la búsqueda y lucha por nuestra salud física y mental.